Bien, comenzamos. Tenemos este problema del 1.22, es un problema resuelto, fuerza resultante en el espacio, otra vez con el mismo poste eléctrico que tiene nuevamente dos cables, pero lo que cambia es que nos piden encontrar las componentes de la tensión resultante aplicada en A y la magnitud de la tensión resultante y además los ángulos, cosa que no nos pedían antes, ahora nos piden todo eso además. Y estamos aplicando en A, toda la resultante en A. Y nos dan la tensión resultante que es 1500 newton. Aquí tenemos el problema que está resuelto bueno en este manual. Entonces, este es nuestro punto A. A este punto A llegan los dos cables. Por lo tanto, los dos cables participan en el cálculo. No como anteriormente, nos pedían solamente en C. Como llegaba solamente un cable, el otro cable no participa. En este sí participan los dos. Tenemos las mismas dimensiones: 2 metros en Z, 3 metros en X y en Y 4 metros. Tenemos que hacer lo mismo que hicimos con el problema anterior, que usaba solo este cable, pero ahora también calcular para este otro cable. El mismo procedimiento. Lo primero es determinar las componentes de cada tensión aplicada en el punto A. ¿Sí? Tenemos las componentes para tensión AB. Nos ubicamos en AB. Esta es nuestra componente resultante. Tenemos tensión AB en X, tensión AB en Z, tensión AB en Y. Tenemos que calcular nuevamente la altura H de este triángulo. Nos da el triángulo que estaría aquí, aquí, para esa altura H. Entonces tenemos que X vale, ¿cuánto vale X? Vale 3 positivo, porque ahora nuestro 0, 0 está aquí. Como está arriba, yo tengo que, para arriba va a ser Y positivo, hacia adelante Z positivo, y hacia la derecha va a ser X positivo. La distancia en X, para esta diagonal, yo la encuentro aquí. Esa distancia, que va hacia adelante, hacia la derecha. Entonces, es positivo 3. Luego, tiene una componente hacia abajo. Una componente en Y hacia abajo. Y esa componente en Y vale 4, pero como está hacia abajo es menos 4. Y en Z, hacia adelante, para llegar al punto B, vale 2. Entonces, ¿qué hice? Hice mi diagonal desde el punto A hasta el punto B, siguiendo su recorrido en X, en Y y en Z. Z hacia adelante es positivo, 2 positivo. Calculadora y nos da 5,38 metros. Aquí aplicamos nuestra ecuación que ya la sabemos. Tensión AB en X es tensión T, que nos dieron ese valor dado, 1500, por el coseno del ángulo respecto a X. Esta tensión respecto a X sería ese ángulo que está aquí. Eso sería θ sub X. Tensión TAB en X. Y ese triangulito, lo tengo que hacer, me da que es su componente, está dado por el adyacente, que adyacente es X nuevamente. Este ángulo, su componente es X, X positivo dividido en H, porque es cateto adyacente dividido hipotenusa. Calculadora y nos da este valor en newton. Para componente en Y, trazo ahora tensión AB hacia el eje Y, que sería este ángulo que está acá abajo, sería ese ángulo. Entonces el coseno va a ser cateto adyacente, que sería la distancia en eje Y dividido hipotenusa H. Y aquí está Y, y acá tengo H. 1500 dado, tengo el valor de arriba, mantengo el signo siempre, y nuestra tensión AB en Y. Tensión AB en Z, lo mismo, va a ser, nuevamente, va a ser siempre igual, estos problemas son siempre iguales, mi tensión con respecto al ángulo Z, o sea, al eje Z, que sería aquí arriba, aquí está TAB en Z, respecto a ese ángulo sería. Tomo mi Z, que es 2, y lo divido por H, que es 5,38.
con tensión resultante en 1500 en Z dividido hipotenusa. Y ahí están las tres componentes de AB en Z. Desde AB en Z. Y ahora calculo tensión AC desde A siempre, porque estamos calculando todo respecto de A. Entonces tengo que la hipotenusa va a ser, aquí está mi 0, 0, 0. Por tanto, hacia adelante el X es positivo, hacia arriba el Y es positivo, y el Z hacia adelante es positivo. Tengo que ir de A hasta C. Para mover de A hasta C la hipotenusa, debo moverme primero atrás en Z, me muevo en Z, como voy hacia atrás es menos 2, que sería eso. Luego me tengo que mover hacia adelante, que sería la distancia en X, que en X sería 3 positivo, porque va hacia adelante, hacia 3 positivo, y después tengo que bajar en Y para llegar al punto C. ¿Sí? Estoy haciendo mi caminito desde A hasta C, que pasa por los tres ejes. Entonces, aquí nos daría en Y menos 4 porque va hacia abajo, está negativo, menos 4. Calculadora nos da la hipotenusa, que sería esa diagonal entre A C. Tensión AC en X es la tensión T, que nosotros ya conocemos, por el coseno del ángulo, que nuevamente es esta tensión AC con respecto al ángulo X, que sería ese. Sería adyacente, tomo el 3 que está acá, tomo H y lo reemplazo. Son siempre iguales. Y lo divido 836,43 newton. Perfecto, tensión AC en X. Después, para tensión AC en Y, mi ángulo θ sub I, coseno de θ sub I sería este, respecto al I, sería ES. ¿Cuál va a ser su adyacente? Coseno del ángulo es cateto adyacente, que sería I dividido hipotenusa, que ya calculé. El I lo tengo acá, menos 4 dividido hipotenusa. Tensión AC negativa. Tensión AC en Z, 1500, TAC en Z, sería ese ángulo. Yo tengo que en Z es menos 2 y H es 58. También nos da negativa esa componente. Ahora tengo todas las componentes de cada cable tensor. ¿Qué debo hacer ahora? Porque aquí, ¿qué me piden? Me piden las componentes de la tensión resultante en A. Como tengo dos componentes en X, para AB en X y para AC en X, que sería esa, debo sumar las X con la X, las Y con la Y y la Z con la Z. Entonces yo digo que la tensión resultante en X va a ser la sumatoria de las tensiones en X es igual tensión AB en X más tensión AC en X. Sumo la X con la X y la Y con la Y. Entonces aquí sería 836 por todo, tensión resultante en X, 1600, positivo. En Y, tomo AC en Y, que está aquí, con AC en Y, que está acá. Son iguales, así que se suman porque son el mismo signo, y queda una componente negativa en Y. En Z, tomo AB en Z y lo sumo con AC en Z. Son iguales, pero con magnitud distinta. O sea, misma magnitud, distinta dirección, positivo con negativo, me da 0. Tenemos que, conclusión final, tensión en X, la componente resultante, tiene solamente dos ejes, en X y en Y, que en Z es 0. Después, ¿qué nos piden? Vamos arriba. Nos piden la tensión resultante y los ángulos respecto a todos los ejes. Los ángulos respecto a todos los ejes. Aquí estamos. Bien. Para interpretar los resultados de las componentes podemos hacer un croquis. ¿Sí? En X, tal como lo hacíamos antes en la unidad anterior, un croquis. Tenemos que en X es positivo y en Y es negativo.
Si en X positivo y Y es negativo, nos sitúa en qué cuadrante? En el cuarto cuadrante. X positivo y negativo. Tiramos nuestro vector resultante y ese resultante tiene con su componente en X, su componente en Y, componente en X, componente en Y, rectangulito, tiramos nuestra resultante y vemos al tiro que tiene un ángulo, esta resultante con respecto al eje X y con respecto al eje Y. Y ese es el ángulo que queremos encontrar. Entonces dice, la magnitud de la resultante es igual a ¿qué? A cada componente resultante al cuadrado. Z sabemos que es 0. X está, ahí está. Es al cuadrado, más es al cuadrado, más es al cuadrado. Raíz, o sea, Pitágoras, tal como lo hacíamos en los problemas anteriores. Tomo los valores, lo elevo al cuadrado, saco raíz calculadora, me da que el resultante son 2788 newton. ¿Qué ángulo tiene este resultante? El que vamos a encontrar ahora. Cálculo de los ángulos respecto a los ejes. Esto es lo mismo que decir coseno del ángulo es igual tensión resultante en X dividido tensión resultante. Donde esto estaba... Aquí está. Aquí está ya despejado. Saben que esto puede ser coseno también a la menos 1. Bien, tensión en X ya lo tengo, que son 1600, lo dividido por la resultante normal, a la menos 1, ángulo con respecto a X, que sería eso, es eso que está aquí. Después con Y, también tengo los valores, mantengo el cero negativo, coseno a la menos 1, y me da 143. Ese ángulo es ese que está ahí. Está con Y. Y así termina el problema.